Muy buenas tardes. Mi nombre es Brenda Aguilar, diseñadora instruccional de INACAP Online, y a continuación se procederá a la instalación de la asignatura Administración y Productividad. La asignatura Administración y Productividad es una asignatura de carácter práctico perteneciente al área de formación para la empleabilidad. Al finalizarla, todos los estudiantes serán capaces de comprender que su trabajo es parte de una cadena y por tanto su desempeño afecta positiva o negativamente en el desempeño de toda organización. Fundamentalmente, el propósito de esta asignatura es introducir en el mundo de las organizaciones, promoviendo el desarrollo de los conocimientos y habilidades para administrar con efectividad y eficiencia las actividades y recursos para el cumplimiento de metas y objetivos, desde una visión global y sistémica de los procesos. En esta instalación, específicamente lo que nosotros vamos a realizar es mostrar de qué se trata la asignatura, estableciendo la estructura de la asignatura, es decir, cómo se estructura esta asignatura en el aula y cuáles son los recursos de aprendizaje y evaluaciones que se establecen para esta asignatura, ¿ya? Eh, Como ustedes saben, esta asignatura es una asignatura que tiene 72 horas distribuida en 18 semanas, ¿ya? Y que contiene 4 unidades de aprendizaje. Eh, para que nosotros podamos tener una idea de cómo funciona estas unidades de aprendizaje y su sistema de evaluación, es importante que ustedes entren al calendario de evaluaciones, en las asignaturas online es calendario, y en el calendario de actividades y evaluaciones lo que va a aparecer es las unidades de aprendizaje, las evaluaciones que se van a realizar en estas unidades de aprendizaje y las fechas las fechas de inicio y las fechas de término de cada una de las actividades y la ponderación que tiene esta, esta unidad de aprendizaje. En este caso, tenemos distintos tipos de evaluaciones, tanto diagnósticas, formativas como sumativas. Eh, en este sentido, la estructura de la asignatura es la siguiente. Eh, esta asignatura, como todas las asignaturas online, tiene una sección de comunicados en donde el profesor puede realizar todos los comunicados hacia sus estudiantes. Tenemos una sección de consultas al docente en donde el estudiante a través de un foro puede realizar las consultas al docente y viceversa. El profesor también puede hacer las consultas y responder dudas y o consultas del estudiante. Tenemos la sección de plan de asignatura, que es, el plan de asignatura es un documento que lo que hace es que bajar el descriptor, ¿ya? Eh, es muy parecido a la lógica del descriptor, pero mucho más simple y amigable para el estudiante. Entonces, en este plan de asignatura aparece el índice, las unidades de aprendizaje, los aspectos generales de la asignatura y las recomendaciones, ¿ya? En cada una de las unidades aparece el aprendizaje esperado, los contenidos mínimos obligatorios que van a pasar en la asignatura y el calendario de actividades, que lo que se hace es recoger este calendario que nosotros vimos acá, sacar como un print pantalla y ponerlo acá. Entonces, el estudiante por todas partes sabe cuándo tiene actividad, qué semana tiene la actividad, qué tipo de actividad tiene y el porcentaje de esta actividad, ¿ya? Recuerden que las únicas actividades que tienen ponderación y por tanto tienen una calificación de por medio son las evaluaciones de carácter sumativo, ¿ya? Las de carácter diagnóstico y formativo son actividades que no poseen ponderación y por tanto no poseen calificación, por ser una de iniciación de conocimientos previos y la otra por ser una actividad de proceso. Entonces, el plan de asignatura, como dijimos, es como una bajada del descriptor, eh, que es mucho más simple y amigable para el estudiante. Y como le mencionábamos anteriormente, la secuencia de evaluaciones que le va a permitir a usted eh, establecer y saber las actividades que tiene la asignatura,
en la semana en la que se van a abrir esas actividades, tanto para ustedes como para el estudiante, y la ponderación que tiene en el caso de las evaluaciones sumativas. Esta sección de comunicación general es la misma que está acá, ¿ya? Es duplicidad de información. Por otra parte, es sumamente importante que ustedes revisen las orientaciones docentes. Las orientaciones docentes lo que hacen es eh, explicar cada una de las actividades y evaluaciones que se van a dictar en la asignatura y le da recomendaciones a ustedes para que puedan realizar de manera efectiva aquellas actividades y evaluaciones de la asignatura. En este espacio, ustedes pinchan en este espacio, espacio exclusivo al docente, y aparecen las orientaciones de cada una de las unidades. ¿Ya? Si pinchamos la unidad 1, acá aparece el nombre de la unidad, las horas online presenciales, la ponderación y la cantidad de semanas, ¿ya? Entonces, posterior a eso aparecen las sugerencias metodológicas para la evaluación de la unidad. Cada una cada una de las actividades y evaluaciones de la asignatura tiene un cuadro en donde aparecen las sugerencias metodológicas, ¿ya? Acá aparece la modalidad, en este caso es una modalidad mixta, en donde se trabaja presencial y online, y se presenta se establece la semana de la actividad, aquí aparece evaluación diagnóstica 1, los materiales necesarios para realizar la actividad, para que usted le recuerde a los estudiantes cuáles son los materiales de referencia para poder hacer dicha actividad, y además los procedimientos que tiene que hacer, que en la parte de orientación aparecen los procedimientos o la sugerencia metodológica para que usted pueda hacer esa actividad de forma correcta, ¿ya? Entonces es sumamente importante y nosotros siempre hacemos hincapié a que se revisen las orientaciones docentes porque eso va a ser lo único que les va a permitir a ustedes entender la lógica de las actividades, ¿ya? Eh, por su parte, acá está en la sección de examen, que esto se visualiza al finalizar la asignatura en la semana 18, y la encuesta de satisfacción que tienen que realizar una vez finalizada la asignatura los estudiantes. ¿Ya? Específicamente, nosotros les vamos a mostrar la unidad 1, ¿ya? Para que ustedes entiendan la lógica, pero es importante que ustedes sepan que, como bien dije en un principio, esta asignatura se divide en 4 unidades de aprendizaje que se muestran en la plataforma de forma lineal, ¿ya? Entonces tenemos la unidad 1, con los materiales acá arriba, las evaluaciones abajo. En el caso de la actividad formativa siempre va de las primeras porque va antes de que los estudiantes revisen los materiales, y así sucesivamente. La unidad 2 la misma lógica, la unidad 3 la misma lógica y la unidad 4 la misma lógica. Eh, el tipo de evaluación o herramienta que ustedes ya vieron con su asistente de docencia online, eh, en esta asignatura específicamente hay 3 tipos de actividades: los recursos interactivos, foros y tareas, subida de archivos. Entonces, vamos a proceder a mostrar la unidad 1. Como bien dije en primer momento, pero lo vuelvo a repetir, esta asignatura posee por unidad de aprendizaje 3 tipos de evaluación: la actividad diagnóstica, la actividad formativa y la actividad sumativa. Si ustedes pueden visualizar, cada una de las unidades tiene este tipo de actividad, ¿ya? Actividad diagnóstica, formativa, sumativa, ¿ya? Y cada una de estas evaluaciones son sumamente importantes y a pesar de que tanto las actividades formativas como sumativas, perdón, las actividades diagnósticas como formativas no posean una calificación de por medio, es importante que ustedes siempre establezcan en el foro de la unidad la importancia de realizarlo porque permiten la actividad diagnóstica identificar los conocimientos previos del estudiante, lo que permite tomar en ustedes decisiones de, de qué acentúan o no, y la actividad formativa que permite a los estudiantes
que ustedes puedan visualizar el proceso del estudiante, es decir, cómo va el estudiante en relación a los aprendizajes que se requieren para la asignatura y para la unidad en específico, y además les permite, para efectos de ello, prepararse para la evaluación sumativa. ¿Ya? Esa es la lógica. Entonces, es sumamente importante que ustedes siempre recuerden la importancia de estas dos actividades, que las hagan, porque generalmente cuando las evaluaciones no tienen nota, no tienen una calificación asociada, los estudiantes no ingresan, no las hacen, entonces ahí la labor de ustedes es sumamente importante, ¿ya? Entonces, como les decía, la unidad 1 tiene una actividad diagnóstica. Esta actividad diagnóstica es un foro, ¿ya? Que está disponible desde el 13 de marzo, es decir, a la fecha ya está disponible, y que por calendario se debería haber cerrado el 20 de marzo. Es decir, eh, desde el 13 al 20 de marzo los estudiantes debieron hacer la actividad diagnóstica y ahora, en este momento, los estudiantes ya deberían haber comenzado a trabajar la actividad formativa, que en este caso es un cuestionario, ¿ya? Y que se cierra el 27 de marzo. Es sumamente importante que para el caso de las asignaturas, sobre todo para el caso de las asignaturas online, 100% online, es sumamente importante que ustedes revisen siempre el calendario, estén atentos a cuándo comienzan las actividades y cuándo se cierran las actividades, y que ustedes a través del foro de la unidad les vayan avisando al estudiante. Porque si bien aparece en plataforma cuando se abre y cuando se cierra la actividad, es importante que también ustedes lo recuerden. Siempre es bueno repetir la información, sobre todo cuando tiene que ver con evaluaciones. Y sobre todo, de sobremanera, en la evaluación sumativa. Porque la evaluación sumativa está asociada a una nota. Entonces, si el estudiante no ingresó a la actividad en el tiempo correcto, en el tiempo estimado, se genera un problema mucho mayor. ¿Ya? Entonces es importante que ustedes tengan el calendario casi como la Biblia, como una planificación de sus actividades, ¿ya? Porque están asociadas, fundamentalmente porque eh, si nosotros no tenemos noción de cuándo comienzan y cuándo terminan las actividades, se pueden generar muchos problemas de estudiantes que no ingresan a la evaluación, que estudiantes que no pudieron visualizar la actividad que ya pasó, etcétera. ¿Ya? Entonces, eh, ya en esta semana deberíamos ir en la actividad formativa 2, el cuestionario, y para realizar este cuestionario, los estudiantes deberían revisar el caso asociado. ¿Ya? Para poder hacer actividad tienen que revisar el caso. Y posteriormente, el día 27 de marzo, se abre la actividad sumativa que está para la semana 3. Es sumamente importante que recuerden esa fecha, que la publiquen en el foro de la unidad. Y es importante que cuando los estudiantes realicen las actividades también puedan ver los materiales. Recuerden que todas las actividades van asociadas a materiales, ¿ya? Entonces, en términos generales, nosotros tenemos en la unidad 1 y en todas las unidades, bajo la misma lógica, actividades diagnósticas, formativas y sumativas, ¿ya? Además de las actividades del sistema de evaluación de la asignatura y de la unidad específicamente, nosotros tenemos materiales asociados, ¿ya? Eh, tenemos un documento que se llama ¿Qué haré en esta unidad? Y que le explica al estudiante, es una ruta que le explica al estudiante qué es lo que va a realizar en esa unidad, ¿ya? Las actividades que va a revisar, los materiales que tiene que revisar, cuándo los tiene que revisar, etcétera. Veámoslo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá dice evaluación diagnóstica, eh, el, solamente trabajar en el parte online, porque una asignatura online, eh, y aparece que tienen que realizar un foro de discusión que tiene por nombre el funcionamiento de un proceso administrativo. Y así sucesivamente, ¿ya? Eh, para la evaluación formativa y para la evaluación sumativa, ¿ya?
Y por otra parte tenemos el material que se llama guía de aprendizaje y que estos dos materiales, como ustedes pueden ver, se repiten en todas las unidades de aprendizaje. La guía de aprendizaje lo que hace es tomar todos los contenidos mínimos obligatorios de la asignatura y trabajarlo de forma simple y sintética para que el estudiante pueda tener un panorama general de lo que se trata de los contenidos que posee la asignatura, ¿ya? Eh, Sin embargo, no debiese ser el único material que se utiliza, ¿ya? Como esta asignatura en específico no tiene otros materiales asociados, otros materiales de contenido, es sumamente importante que ustedes recomienden la bibliografía tanto que aparecen en las actividades como la que aparece en el descriptor, ¿ya? Eh, Porque también tienen que pensar que esta es solo una mirada de lo que son los contenidos de la asignatura, en la mirada de INACAP, pero lo teórico siempre tiene más de una mirada. Entonces es importante que ustedes eh, le indiquen a los estudiantes de qué se trata la guía de aprendizaje, que en el fondo es un material eh, que permite explicar los contenidos de forma global de la unidad, pero que es importante que además de esto, porque esto les va a permitir tener un panorama general, pero es sumamente importante que ellos además profundicen sobre ciertos contenidos y cómo lo van a hacer. La única forma de hacerlo en este caso es a través de bibliografía. Entonces, como estas son asignaturas online, nuestra recomendación siempre es que ustedes realicen las recomendaciones bibliográficas y que utilicen la red de bibliotecas, obviamente de INACAP, y ojalá que utilicen la biblioteca digital, ¿ya? Porque son asignaturas online, entonces el estudiante no necesariamente tiene que ir a una sede para realizar la asignatura. Entonces, eh, lo mejor es que él se pueda conectar desde su computador y que pueda descargar los textos y etcétera. Otra cosa importante en ese sentido de las referencias bibliográficas que ustedes hacen y que es sumamente que la hagan, es establecer la ruta, cómo los estudiantes ingresan y cuando ustedes recomiendan un libro, no basta solo con recomendar un libro. Tienen que siempre, a lo mejor es obvio, pero no siempre, no siempre es tan obvio. Eh, tienen que establecer las páginas exactas. Ya, necesito que lean un libro de administración sobre, no sé, Juanito Pérez y que lean de la página 1 a la página 24. ¿Ya? Así muy bien enfocado. Entonces, eso con respecto al contenido de la asignatura. Entonces, como ustedes pueden ver, las unidades tienen actividades y evaluaciones y tienen contenido teórico, ¿ya? Eh, como dato, nosotros tenemos un lenguaje particular para llamar a las actividades y las evaluaciones, ¿ya? En teoría, todas son evaluaciones, tanto las diagnósticas, las formativas como las sumativas. Pero nosotros, después de una discusión, una discusión me refiero a un debate entre nosotros, en función de lo que pasaba con los estudiantes en sede, decidimos ponerles actividades a las evaluaciones diagnósticas y a las evaluaciones formativas. ¿Por qué? Porque básicamente por una cosa de lenguaje. Cuando nosotros hablamos de evaluación, siempre lo asociamos, yo creo que incluso nosotros, siempre lo asociamos a una calificación, a una nota. Entonces, cuando los estudiantes veían evaluación diagnóstica, pensaban que la evaluación diagnóstica era asociada a una nota. Cuando veían evaluación formativa, pensaban que esa estaba asociada a una calificación. Entonces, para hacer esa diferenciación y que los estudiantes no se complicaran con eso, decidimos poner actividades, separarlo por actividades a las que no tenían calificación y evaluaciones para las que tenían calificación, que en este caso solamente es la sumativa. ¿Ya? ¿Qué más? Los tipos de, como les comentaba en un comienzo, los tipos de recursos que se utilizan acá son tareas con su vía de archivo, en los que
en los que aparece, no, este es un cuestionario, perdón. ¿Ya? Acá nos aparece las instrucciones, la puntuación, esto es información para el estudiante y la entrega. ¿Ya? Aquí dice, estimado alumno, para elaborar esta tarea te invitamos a descargar las siguientes instrucciones. Entonces lo que el estudiante tiene que hacer es descargar esta instrucción. Aquí está la instrucción del trabajo. En el trabajo aparecen los aprendizajes esperados, los criterios de evaluación que espera que el estudiante alcance, las características que tiene esta evaluación, en este caso que se evalúa con una rúbrica, y los aspectos importantes a considerar en el trabajo, ¿ya? El formato de entrega y las instrucciones en situ. Eh, Después que el estudiante descarga las instrucciones, lo que tiene que hacer es obviamente desarrollar lo que ahí se solicita, ¿ya? El trabajo que ahí se solicita. Una vez que el estudiante realiza el trabajo, lo que tiene que hacer es entregarlo y como dice acá, una vez que hayas terminado la actividad, envía el archivo a tu profesor utilizando las opciones que aparecen más abajo en esta misma ventana. Recuerda que la primera vez que lo cargues quedará como borrador y debes hacer clic en el botón enviar para enviarla, ¿ya? Entonces, este tipo de actividad es importante que ustedes recuerden que no sé, el 27 de marzo tienen que realizar la primera entrega la primera entrega calificada de la asignatura, entonces es importante que lo entreguen y que revisen todas las instrucciones. ¿Ya? Por otra parte, tenemos cuestionarios, ¿ya? El cuestionario es en línea, no es necesario que él suba ningún archivo y tiene un límite de tiempo que es 1 hora con 30 minutos y puede comenzar a realizar, aprieta ahí y puede comenzar a realizar el cuestionario, ¿ya? Eh, y finalmente tenemos foros, ¿ya? Entonces, en el foro lo que aparece es un enunciado y en función de ese enunciado se presenta una pregunta que los estudiantes tienen que ir respondiendo. Aquí en el foro lo importante es que usted como profesor o profesora eh, vaya moderando la respuesta de los estudiantes, ¿ya? También visualizar, por ejemplo, si hay una respuesta que ustedes saben que está copiada y pegada de algún sitio de internet o de algún libro, eh, ahí ir moderando ese tipo de conducta y decirle que lo importante del foro es que ellos opinen, si bien está bien que ellos realicen citas o referencias a otros autores, la idea es que establezcan una opinión en función como de lo que ellos aprendieron y que puedan citar a otros, pero no copiar y pegar el texto de otra persona. ¿Ya? Por otra parte, acá en el mismo foro aparece el material de referencia, que en el caso de la diagnóstica no tiene material de referencia porque lo que busca la actividad diagnóstica, como dije anteriormente, es ver qué es lo que los estudiantes conocen en este caso particular de la unidad, de los contenidos de la unidad, de las habilidades que hay que tener para esta unidad. Eso. Esos son es como el panorama general de la asignatura. Eh, Ante cualquier duda o consulta, ustedes pueden comunicarse directamente con su asistente de docencia online. Espero que le haya quedado claro. A veces puede haber sido muy rápida la información, entonces ahí ante cualquier duda pueden preguntárselos a ellos y ellos nos hacen las consultas correspondientes a nosotros. Que tengan una excelente tarde y un excelente fin de semana. Adiós.